Buenas tardes, bienvenidos al primer podcast de Novancia. Vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante que es lesiones pulpares. Y para eso estamos presentes el doctor Vizcaja, docente de esta asignatura en la Facultad de Odontología, y quien habla, Carmen García. ¿Cómo está, doctora García? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo bastante contento de poder ser partícipe de este podcast. Lo noté bastante interesante. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que sí, efectivamente, es un tema de actualidad, un tema que constantemente está siempre en la preocupación, sobre todo de nuestros estudiantes, como para poder ellos discernir entre uno y otra patología sin incurrir, ¿no?, en errores sobre todo en el diagnóstico. Así es. Un poco recordando algo que manejamos mucho en las clases, nos referimos a esta clasificación del 2009 que hasta ahora nos rige, ¿no? La clasificación que menciona la Asociación Americana de Ortodoncia, donde se refiere y marca las pautas acerca de un diagnóstico de pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, necrosis pulpar, diente previamente tratado, diente previamente asfixiado. Son características que nuestros alumnos deben tener claras, ¿no?, y diferenciar. La pulpitis es la inflamación de la pulpa dental. Puede ser aguda, con síntomas, o crónica, con pocos síntomas. Los pacientes con pulpitis reversible se encuentran en los primeros estadios de la enfermedad, que en estos casos suele ser reversible. En ese sentido, cuando hablamos justamente del tema, cuando hablamos de pulpitis, y que sabemos que es una inflamación que claramente tiene la pulpa, donde está albergada el paquete vascular nervioso, en su interior, ¿no?, en la parte interior de la pieza dentaria, surgen ciertas dudas con nuestros estudiantes para poder hacer un diagnóstico. Entonces, quisiera un poco tu comentario para que se precise esa diferencia, tal vez entre signos y síntomas de una pulpitis reversible y una pulpitis irreversible, que es lo primero que afrontan nuestros estudiantes. Así es, doctora. Las pulpitis, como usted bien lo dijo, es una inflamación pulpar. Según este consenso del 2009, tenemos las reversibles, en donde es una categoría de hallazgo clínico en base a la parte subjetiva y a la parte objetiva, en donde se indica que la pulpa en estado inflamatorio puede recuperarse, puede cicatrizar y puede llegar a la normalidad. Claro, en una pulpitis irreversible, por ejemplo, ¿cuál sería la sintomatología? Es bastante similar a la pulpitis irreversible, pero con un parámetro que lo identifica, que es el dolor. Por ejemplo, el dolor de tipo espontáneo solamente se presenta en la pulpitis irreversible, mientras que en la pulpitis reversible el dolor, la sensibilidad, por ejemplo, es un dolor provocado. Ahora, ¿por qué es que se genera el dolor? En ambas situaciones, ¿no?, generalmente es atribuible a procesos cariosos, caries, residuas cariosas, obstrucciones profundas, ¿no? Y en el caso de las pulpitis reversibles, el paciente prácticamente está asintomático, salvo que se presente un estímulo. Cuando se da ese estímulo, el paciente, por ejemplo, a los cambios térmicos del frío, al calor, va a reaccionar percibiendo una sensibilidad. En la pulpitis irreversible, lo mismo, pero a diferencia de que el paciente, el dolor, por ejemplo, va a ser mucho más álgido, y por ahí viene el tema, que uno cuando se enfrenta a un paciente sepa diferenciar, ¿no?, y sobre todo preguntar al paciente al momento de confeccionar la historia clínica. Sí, eso es un punto importante. Insistimos mucho con los estudiantes en el síntoma del dolor.
Y como bien dice, justamente el dolor marca el punto de diferencia entre una pulpitis irreversible y reversible. Ese dolor espontáneo, característico de la pulpitis irreversible, y el dolor solo frente a un estímulo, característico de la pulpitis reversible, más bien, ¿no? Entonces, creo que tú preguntabas en algún momento algún caso clínico al respecto de justamente qué diferencia esto, o que se refiere básicamente a pulpitis irreversible. Claro, siempre en la clínica estamos observando cuando llega un paciente y en la confección, ¿no? Tener en cuenta dos cosas. El hallazgo subjetivo, que se está refiriendo a lo que estamos conversando, el dolor. Preguntar al paciente si ese dolor es espontáneo, cuándo se inició, si es intenso, y lo objetivo es la parte clínica, que quizás podamos estar frente a crisis dentarias como restauraciones profundas, microfiltración, desadaptación de las mismas, o inclusive podemos ir más lejos, ¿no? Aquellas piezas dentarias que han sido recientemente tratadas, bastante cercanas a la cámara pulpar, en un momento se pensó que podría ser una reversible y terminó siendo una pulpitis irreversible. ¿Por qué? Porque ya los contaminantes han tomado la pulpa, han llegado hacia cámara pulpar, porque a ese nivel tenemos túbulos dentinarios de mayor diámetro. Los túbulos dentinarios son canales microscópicos que van desde la parte inferior de la superficie del esmalte hasta el interior del diente, donde está la pulpa. Se llaman así porque pasan a través de la dentina. Esos túbulos dentinarios, propios de la dentina, hacen permeable no solamente que pasen bacterias, sino también la transmisión de los estímulos, ¿no? Y en tal sentido, sí, pues no solamente basta con que el paciente tenga un dolor espontáneo, hay que ver también la parte clínica. Como le digo, generalmente restauraciones desadaptadas, ¿no? Pacientes que tienen desgastes dentarios bastante cercanos a la cámara pulpar también pueden ser motivo de un diagnóstico como una pulpitis irreversible, casualmente por su cercanía y por el desgaste de los tejidos de protección. Así es. Y justamente diferenciando ambos, hablamos de pulpitis reversible y irreversible, y según la clasificación que nos da la Asociación Americana de Neurología, cuando esto no es tratado, y esto es algo que los estudiantes deben tener claro, para poder potenciar y orientar de la mejor forma posible a sus pacientes, cuando esto no es tratado, corresponde justamente el avance a una necrosis pulpar, ¿no? Entonces, cuando una pulpitis irreversible no es tratada en su momento, o por otros aspectos, como indicaste, podría ser un traumatismo, podría ser una obturación defectuosa no tratada, y eso va a evolucionar en una necrosis pulpar, donde sabemos que se produce la muerte del paquete vasculonervioso del interior del conducto radicular. ¿Qué nos puedes ampliar también al respecto en lo que se refiere a necrosis pulpar? En sus inicios, por ejemplo, una pulpitis irreversible no tratada va a conllevar a la muerte del tejido pulpar, a la necrosis. Pero no es que la necrosis se dé de inicio a fin en un momento dado. Siempre la necrosis va a ocurrir a nivel de cámara. Ocurre a nivel de cámara y va trascendiendo hacia el conducto radicular, ¿no? En todo lo que dice el conducto radicular dentinario. Y claro, puede ser de avance progresivo, ¿no? Y estaríamos hablando, por ejemplo, de una necrosis parcial. En el caso de la necrosis, sí, efectivamente, ¿qué podemos percibir? El paciente ya no percibe esos cambios esos cambios térmicos, ¿no? Ya no percibe sensibilidad al frío, al calor, al dulce. Y muchas veces el paciente lo deja pasar. Y esa es la razón, ¿no? Por el mismo ese como
del tejido conlleva a que puede haber un cambio de coloración en la corona, casualmente por la presencia de esos tubos retinarios, ¿no? Pero en realidad, una necrosis que no se trata en su momento, ya estaríamos hablando también de patologías periapitales, ¿no? Nos referimos a periapital cuando hablamos de todo lo que rodea el ápice. De esta forma, cuando hay una patología periapital, existe un problema alrededor del ápice, en la mayoría de ocasiones de origen infeccioso. En esta primera parte de la Asociación Americana de Endodoncia nos menciona también que se utiliza mucho en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico, diente previamente tratado, diente previamente iniciado. ¿Qué aspectos considera que deberían ser claros para poder diferenciar y hacer este tratamiento y que el estudiante lo tenga en cuenta? Bueno, el diente previamente iniciado, dientes previamente con tratamiento, ya son hallazgos radiográficos. En el diente previamente iniciado vamos a encontrar una pieza dentaria en donde posiblemente le hayan hecho una pulpotomía o una pulpectomía y quedó ahí. ¿No? En esos casos lo que se sugiere es continuar con el tratamiento. Muy diferente sería en el diente ya con tratamiento, porque son piezas dentarias que ya han sido obturadas el sistema de conductos y quizás por ahí mal obturadas, y en tal sentido lo que conllevaría sería a un retratamiento. Así es. Sí, como bien dices, el estudiante debe saber exactamente cómo llegan estas piezas dentales y el previamente iniciado es una apertura, lo mismo que realizó algún colega que por motivos X el paciente no continúa el tratamiento y probable que pueda ser trabajado por el estudiante. Usualmente casi no lo hacemos mucho aquí dentro de la asignatura, pero porque puede haber sorpresas también con un diente previamente iniciado, ¿no? Diente previamente tratado, como bien dijiste, se puede encontrar diversas cosas, ¿no? Puede haber perforaciones, puede haber una lesión que persiste, sintomatología que persiste, a lo mejor un poquito no tratado, y todo eso, el nivel de complejidad es muchísimo mayor. Sí, no sé si te quieras... No sé, inclusive doctor, el diente previamente tratado, imaginemos que estuvo muy bien tratado, muy bien conformado y obturado, pero sigue la patología. Y como nosotros hemos hecho el tratamiento, no cabe hacer un retratamiento. Ahí lo que se indica sería la microcirugía apical. La microcirugía apical, y que sería una opción para poder hacer la resección de esos 3 milímetros finales de la porción apical, ¿no? Para poder hacer la obturación retrógrada y todavía mantener la pieza dentaria en su alveolo. También nosotros deben de saber que frente a una situación de esa naturaleza no es flexodoncia, no es el retratamiento, y si el retratamiento, como dijo Siqueira, no funciona, tenemos la cirugía, la microcirugía apical. Sí, efectivamente. Entonces, con respecto a todo este tema de la parte de lesiones pulpares, debe quedar claro a los estudiantes que la sintomatología es fundamental, ¿no? El dolor, como mencionaste, y el énfasis que hacemos en el examen clínico, en el examen radiográfico, ¿no? Desde la anamnesis, ¿no? Y todo el contenido de hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Con correcta palpación, percusión, realmente un examen clínico a profundidad y con los exámenes complementarios para poder identificar claramente el dolor y poder diagnosticar correctamente este tipo de lesiones pulpares, ¿no? Ya sea pulpitis reversibles, irreversibles, o si una lesión pulpar llegó, tú bien indicas, inicialmente a una necrosis pulpar, ¿no? No sé si tuvieras algunas... Ya que toqué el tema, doctora, la relevancia que debemos hacer, incidir en nuestros estudiantes sobre la historia clínica. Una correcta historia clínica nos va a llevar al diagnóstico y el diagnóstico al tratamiento. Realmente, muchas gracias, Lucho, por tu participación el día de hoy. No va a ser el último. Realmente creo que vamos a hacer una secuencia de videos para